Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Cuando Jesús pronunció estas palabras en el aposento alto, pocas horas antes de su crucifixión, estaba revelando el secreto más poderoso de la vida cristiana victoriosa. No estaba hablando de una doctrina abstracta ni de una experiencia reservada para supercreyentes. Estaba presentando a la tercera persona de la Trinidad como tu maestro personal, tu guía íntimo, tu consolador constante. Y lo extraordinario es que el acceso a esta relación transformadora no requiere horas interminables de oración ni años de preparación teológica. Requiere algo mucho más simple, pero profundamente revolucionario. 7 minutos de búsqueda intencional cada día. Si lo que compartiré contigo resuena en tu espíritu, deja tu comentario al final contándonos cómo el Espíritu Santo ha trabajado en tu vida, porque tu experiencia podría ser el testimonio que encienda fe en otra persona. El pastor David Paul John Cho aprendió algo fundamental durante sus primeros años de ministerio que cambiaría radicalmente su efectividad espiritual. Mientras luchaba por establecer una pequeña congregación en una carpa deteriorada en los suburbios de Sea, trabajando incansablemente desde el amanecer hasta la medianoche, se encontró al borde del agotamiento total. Su cuerpo estaba exhausto, su mente confundida, su espíritu herido. Una mañana, en ese estado de desesperación santa, tomó una decisión que parecía contraproductiva para alguien tan ocupado. Dedicar los primeros minutos de cada día exclusivamente a buscar la presencia del Espíritu Santo sin agenda, sin peticiones, simplemente buscando comunión. No lo hizo por obligación religiosa ni porque alguien se lo ordenara. Lo hizo porque reconoció que estaba intentando hacer la obra de Dios sin el poder de Dios. Y eso es una ecuación que siempre termina en fracaso. Lo que sucedió en esos primeros encuentros matutinos con el Espíritu Santo fue tan transformador que el pastor Cho tendría esta práctica durante las siguientes décadas de su ministerio. Descubrió que 7 minutos de comunión genuina con el Espíritu Santo al inicio del día creaban una atmósfera espiritual que permanecía sobre él durante las siguientes 24 horas. Era como si esos breves momentos de conexión divina activaran un interruptor en el mundo invisible que afectaba todo en el mundo visible. Las reuniones que antes parecían improductivas de repente se volvían fructíferas. Las palabras que antes carecían de poder ahora penetraban corazones. Las circunstancias que antes lo abrumaban ahora encontraban soluciones inesperadas. No era magia. Era la diferencia entre operar con fuerza humana versus operar con capacitación divina. Déjame explicarte qué significa realmente buscar al Espíritu Santo. No es recitar oraciones memorizadas ni cumplir con un ritual religioso. Es crear un espacio sagrado donde tu espíritu se sintoniza conscientemente con el Espíritu de Dios. Es como afinar un instrumento musical antes de tocar. Cuando una guitarra está desafinada, puede producir sonidos, pero no música hermosa. Cuando tu espíritu está desconectado del Espíritu Santo, puedes funcionar, puedes hacer actividades, incluso actividades religiosas, pero no experimentarás la vida abundante que Jesús prometió. Esos 7 minutos diarios son el proceso de afinación que permite que tu vida produzca la música que Dios diseñó para que tocaras. En Gálatas capítulo 5, versículo 25, Pablo escribe algo profundo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La palabra griega que Pablo usa para andar implica una conducta habitual, un estilo de vida, no un evento ocasional. Pablo está diciendo que si el Espíritu Santo es quien nos dio vida espiritual, entonces debe ser también quien guía cada paso de nuestra vida diaria. Pero aquí está el problema. Muchos creyentes experimentaron el Espíritu Santo en su conversión, pero nunca desarrollaron una relación continua con Él. Es como casarse con alguien y luego vivir en casas separadas. Técnicamente están casados, pero no hay intimidad, no hay comunicación, no hay experiencia compartida. La vida cristiana victoriosa no es posible sin comunión diaria con el Espíritu Santo.
Ahora bien, quiero ser específica sobre qué sucede durante esos 7 minutos y por qué este número es significativo. No es que 7 sea un número mágico que garantiza resultados automáticos. Es que 7 minutos es lo suficientemente corto como para ser sostenible, incluso en los días más ocupados, pero lo suficientemente largo como para que algo real suceda en tu interior. En 7 minutos, tu mente puede desacelerar del frenesí de tus preocupaciones. En 7 minutos, tu espíritu puede aquietarse lo suficiente como para percibir la voz suave del Espíritu. En 7 minutos, la presencia de Dios puede comenzar a desplazar la ansiedad, el temor, la confusión que traes contigo al momento de oración. No es la duración lo que importa tanto como la intención y la consistencia. Déjame contarte sobre Roberto, un empresario de 54 años de Monterrey que estaba al borde de perder todo lo que había construido durante 30 años. Su empresa enfrentaba una crisis financiera devastadora. Sus socios lo habían traicionado y cada mañana se levantaba con un nudo en el estómago que lo paralizaba. Un amigo le habló sobre la práctica de buscar al Espíritu Santo intencionalmente cada mañana. Roberto, criado en la iglesia pero espiritualmente tibio, decidió intentarlo más por desesperación que por fe. Los primeros días fueron mecánicos, incómodos. Se sentaba en silencio sintiendo que no pasaba nada, pero persistió. En la segunda semana comenzó a experimentar algo extraño. Una calma que no podía explicar racionalmente comenzó a reemplazar el pánico matutino. En el tercer mes, las soluciones que había estado buscando desesperadamente empezaron a presentarse de formas que él nunca habría imaginado. Conexiones inesperadas, ideas innovadoras, oportunidades que parecían caer del cielo. Hoy, 2 años después, Roberto no solo salvó su empresa, sino que la expandió a 3 países. Pero cuando le preguntas qué fue lo más transformador, no habla de las estrategias empresariales que implementó. Habla de cómo esos 7 minutos diarios con el Espíritu Santo cambiaron su manera de pensar, de sentir, de decidir. Dice que aprendió a escuchar una guía interior que antes ignoraba completamente, que comenzó a percibir advertencias antes de cometer errores costosos, que desarrolló una sabiduría que no venía de sus años de experiencia, sino de una fuente más profunda. Roberto descubrió lo que el pastor John Dicho enseñaba consistentemente. El Espíritu Santo no es solo para experiencias espirituales abstractas, es tu socio divino en cada área práctica de tu vida. Aquí está la verdad revolucionaria que necesitas comprender. El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza impersonal ni una energía cósmica. Él tiene intelecto, emociones, voluntad. Puede ser entristecido según Efesios 4:30. Puede ser apagado según 1 de Tesalonicenses 5:19. Puede hablar, guiar, enseñar, consolar, interceder. Y como toda persona anhela relación, no solo uso. Muchos creyentes tratan al Espíritu Santo como un recurso que activan cuando necesitan algo. Espíritu Santo, dame poder para este ministerio. Espíritu Santo, dame un don para esta situación. Pero raramente lo buscan simplemente por quién es Él, para conocerlo, para disfrutar su compañía, para permitirle que sea el amigo más íntimo que Jesús prometió que sería. El pastor John Wicho hacía una distinción crucial entre orar al Espíritu Santo y orar en comunión con el Espíritu Santo. No oramos al Espíritu Santo de la misma manera que oramos al Padre en el nombre de Jesús, pero oramos en la presencia consciente del Espíritu Santo, reconociendo que Él es quien nos ayuda a orar, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles, quien traduce los anhelos de nuestro corazón que no sabemos expresar con palabras. Esos 7 minutos no son para bombardear al cielo con una lista de peticiones. Son para posicionarte en un lugar de receptividad donde el Espíritu Santo puede hacer su trabajo más profundo en ti. En Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27 Pablo revela algo extraordinario. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Pablo está diciendo que ni siquiera sabemos orar correctamente por nosotros mismos. Nuestro entendimiento es limitado, nuestra perspectiva es miope. Nuestras peticiones frecuentemente piden cosas que nos dañarían si las recibiéramos. Pero el Espíritu Santo, que conoce perfectamente tanto nuestra situación como la voluntad del Padre, intercede por nosotros de manera que alinea nuestras oraciones con los propósitos divinos. Esto significa que cuando dedicas esos 7 minutos a buscar al Espíritu Santo, no tienes que tener todas las respuestas. No necesitas saber exactamente qué pedir ni cómo pedirlo. Simplemente te presentas ante Él con un corazón abierto, con un espíritu receptivo, y permites que Él ore a través de ti, que piense a través de ti, que guíe tus pensamientos hacia lo que realmente importa. Esta es una de las razones por las que muchas personas experimentan claridad mental después de ese tiempo de comunión. No es que de repente se volvieron más inteligentes, es que el Espíritu Santo les dio acceso a sabiduría divina que estaba disponible todo el tiempo, pero que no podían percibir a través del ruido de sus propios pensamientos ansiosos. Permíteme llevarte paso a paso por lo que estos 7 minutos podrían verse en la práctica. No es una fórmula rígida porque el Espíritu Santo es creativo y trabajará contigo de maneras únicas a tu personalidad y situación. Pero hay elementos que el pastor Cho identificó como consistentemente fructíferos. El primer minuto es de reconocimiento. Simplemente te aquietas y reconoces la presencia del Espíritu Santo. Puedes decir en voz alta o en tu interior: Espíritu Santo, reconozco que estás aquí conmigo, no estoy sola. Tú vives en mí y estás disponible para mí en este momento. Este reconocimiento simple pero profundo cambia tu estado mental de aislamiento, compañía, de desamparo a apoyo divino. El segundo y tercer minuto son de gratitud. Agradeces al Espíritu Santo específicamente por las maneras en que Él ha trabajado en tu vida recientemente. Tal vez te recordó un versículo justo cuando lo necesitabas. Tal vez te detuvo de decir algo que habrías lamentado. Tal vez te dio paz en medio de una tormenta. Tal vez te guió a tomar una decisión sabia. Cuando agradeces al Espíritu Santo por acciones específicas, estás entrenando tu sensibilidad espiritual para reconocer su obra. Muchas personas pierden las bendiciones que ya tienen porque nunca se detienen a notarlas y agradecerlas. La gratitud específica es un catalizador poderoso para recibir más de lo que agradeciste. El cuarto y quinto minuto son de escucha. Aquietas tu mente y simplemente esperas en silencio. Esto es lo más difícil para la mayoría porque estamos condicionados a llenar cada segundo con ruido, con actividad, con pensamientos. Pero el Espíritu Santo habla frecuentemente en el silencio. Primera de Reyes 19:12 describe cómo Dios habló a Elías no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Durante estos minutos de silencio pueden llegar pensamientos que no son tuyos. Pueden venir impresiones sobre decisiones que necesitas tomar. Puede aparecer una persona en tu mente a quien necesitas contactar o perdonar. Pueden surgir advertencias sobre situaciones que debes evitar. No todos estos minutos de silencio producirán revelaciones dramáticas, pero con el tiempo desarrollarás la capacidad de discernir la voz del Espíritu entre todas las otras voces en tu mente. El sexto minuto es de rendición. Conscientemente entregas tu día al control del Espíritu Santo. Dices: Espíritu Santo, hoy te doy permiso de interrumpirme, de redirigirme, de corregirme. Renuncio a mi necesidad de controlar cada detalle y confío en que tú me guiarás según la voluntad perfecta del Padre. Esta rendición diaria es crucial porque establece tu postura espiritual para las siguientes 24 horas. Sin esta rendición consciente, tenderás a operar en tu propia fuerza y sabiduría, lo cual inevitablemente te llevará a frustración y agotamiento. El séptimo minuto es de expectativa. Declaras tu confianza en que el Espíritu Santo te capacitará para lo que sea que este día traiga. Afirmas que no enfrentarás nada sola, que su sabiduría estará disponible cuando la necesites, que su poder fluirá a través de ti en los momentos donde te sientas inadecuada. Lo que viene ahora
es absolutamente crucial para entender por qué estos 7 minutos producen un impacto desproporcionado al tiempo invertido. Cuando tú comienzas tu día buscando conscientemente al Espíritu Santo, estás estableciendo una conexión que permanece activa durante todo el día. Es como abrir un canal de comunicación que continúa abierto incluso cuando tu atención se mueve a otras actividades. Por eso, personas que practican esta disciplina reportan que durante el día, en medio de situaciones desafiantes, de repente tienen percepciones que no pueden atribuir a su propio pensamiento. Saben qué decir en conversaciones difíciles. Sienten paz cuando deberían sentir pánico. Reciben ideas creativas para problemas que parecían imposibles. Todo porque el canal establecido en esos 7 minutos matutinos sigue transmitiendo guía divina durante el resto del día. Déjame contarte sobre Ana, una madre de 59 años de Santiago de Chile que había perdido completamente la conexión con su hija adulta. Años de conflictos, palabras hirientes, resentimientos acumulados habían creado un abismo aparentemente insalvable entre ellas. Ana oraba esporádicamente por la restauración, pero nada cambiaba. Un día comenzó a implementar estos 7 minutos diarios con el Espíritu Santo, no específicamente por su hija, sino simplemente para desarrollar una relación más profunda con él. Durante las primeras semanas, su enfoque estaba en ella misma, en cómo el Espíritu Santo la transformaba desde adentro. Pero gradualmente comenzó a notar cambios en su perspectiva hacia su hija. El resentimiento que había sido su compañero constante comenzó a disolverse sin que ella hiciera un esfuerzo consciente por perdonar. La crítica que brotaba automáticamente en su mente cada vez que pensaba en su hija fue reemplazada por compasión. Un día, durante su tiempo matutino con el Espíritu Santo, Ana sintió un impulso claro de escribir una carta a su hija, no defendiéndose ni acusando, sino simplemente expresando amor incondicional. Escribió la carta siguiendo esa guía interior. La respuesta de su hija llegó 2 semanas después, abriendo una conversación que eventualmente llevó a una reconciliación completa. Hoy, 13 años después, Ana y su hija tienen una relación más profunda de la que jamás tuvieron, incluso en los años buenos. Cuando Ana reflexiona sobre qué fue el catalizador del cambio, es clara, no fue una estrategia de comunicación que aprendió, ni un libro de autoayuda que leyó. Fue el Espíritu Santo trabajando en su corazón durante esos encuentros matutinos, transformándola de adentro hacia afuera de maneras que ella no podría haber logrado por su propia fuerza de voluntad. El profeta Ezequiel recibió una visión poderosa registrada en el capítulo 37 de su libro, donde Dios lo llevó a un valle lleno de huesos secos y le preguntó: ¿vivirán estos huesos? Cuando Ezequiel profetizó sobre los huesos, se juntaron, se formaron con carne y piel, pero no había vida en ellos hasta que el Espíritu entró en ellos. Esta imagen es perfecta para describir lo que muchos cristianos experimentan. Tienen toda la estructura externa de la fe religiosa, asisten a la iglesia, leen la Biblia, siguen reglas morales, pero falta la vitalidad, la vida abundante que Jesús prometió. Y esa vida viene exclusivamente del Espíritu Santo. Puedes tener todos los elementos correctos en su lugar, pero sin la habitación activa y consciente del Espíritu Santo, todo es forma sin poder, religión sin relación, actividad sin transformación. El pastor John Dicho enseñaba algo que inicialmente suena paradójico. Entre menos tiempo tengas, más necesitas estos 7 minutos con el Espíritu Santo. La lógica humana dice: estoy demasiado ocupada. No puedo darme el lujo de dedicar ni siquiera 7 minutos a esto. Pero la sabiduría del reino dice: precisamente porque estás tan ocupada, necesitas la multiplicación sobrenatural de tu tiempo y energía que solo el Espíritu Santo puede proveer. Es como el principio del diezmo. Lógicamente, si tienes poco dinero, deberías quedarte con todo. Pero espiritualmente, cuando diezmas reconociendo a Dios como tu fuente, Él multiplica el 90% restante de maneras que el 100% nunca podría alcanzar.
De la misma manera, cuando inviertes 7 minutos en comunión con el Espíritu Santo, Él multiplica la efectividad de tu tiempo restante de formas que las 24 horas completas operando en tu propia fuerza nunca lograrían. Aquí es donde la cosa se pone interesante. El Espíritu Santo no solo te capacita para hacer más con menos esfuerzo, Él también te protege de desperdiciar tiempo y energía en cosas que parecen urgentes, pero que no son importantes. Una de las funciones más valiosas del Espíritu Santo es darte discernimiento para distinguir entre lo que requiere tu atención y lo que es una distracción disfrazada. Muchas personas viven en un estado constante de agotamiento, no porque tengan demasiadas responsabilidades legítimas, sino porque no tienen la claridad espiritual para decir no a las cosas que drenan sin aportar, que demandan sin edificar, que toman sin dar. Cuando caminas en sintonía consciente con el Espíritu Santo, Él te da una paz interna sobre a qué decir sí y a qué decir no, librándote de la tiranía de las expectativas de otros y de tus propias compulsiones perfeccionistas. En Hechos capítulo 16, versículo 6 al 10 encontramos un ejemplo fascinante de cómo el Espíritu Santo dirige estratégicamente. Pablo y su equipo intentaron ir a Asia para predicar, pero el Espíritu Santo se los prohibió. Luego intentaron ir a Bitinia y nuevamente el Espíritu no les permitió. Entonces Pablo tuvo una visión de un hombre de Macedonia pidiendo ayuda y reconocieron que el Espíritu Santo los estaba llamando a Europa. El Espíritu Santo no solo les dijo dónde ir, primero les dijo dónde no ir. Cerró puertas que parecían lógicas para abrir la puerta correcta en el momento correcto. Esto es lo que Él hace en tu vida cuando cultivas sensibilidad a su guía. Te ahorra años de esfuerzo malgastado dirigiéndote hacia lo que realmente importa y alejándote de callejones sin salida que se veían prometedores, pero que te habrían desviado de tu propósito. Permíteme ser completamente transparente sobre algo que raramente se discute. Habrá días donde esos 7 minutos se sentirán completamente vacíos. Te sentarás, esperarás y parecerá que nada sucede. No sentirás la presencia de Dios. No escucharás ninguna guía clara, no experimentarás ninguna sensación especial. Esto no significa que falaste o que el Espíritu Santo no está disponible. Significa que estás desarrollando fe que no depende de sentimientos. El pastor Cho frecuentemente enfatizaba que la madurez espiritual se mide no por la intensidad de nuestras experiencias emocionales, sino por la constancia de nuestra obediencia, independientemente de lo que sintamos. Los días donde te presentas ante el Espíritu Santo sin sentir nada, pero eliges estar allí. De todos modos son los días donde tu carácter espiritual se fortalece más profundamente. Además, necesitas entender que el Espíritu Santo está trabajando en ti, incluso cuando no lo percibes conscientemente. Es como cuando plantas una semilla. Los primeros días después de plantar, nada es visible sobre la superficie. Pero bajo tierra está ocurriendo una actividad intensa. La semilla se rompe, las raíces comienzan a formarse, la vida está germinando. De la misma manera, durante esos encuentros matutinos que se sienten poco productivos, el Espíritu Santo está haciendo una obra invisible en tu interior que eventualmente se manifestará en cambios visibles en tu carácter, tus decisiones, tus relaciones. La clave es no juzgar la efectividad de tu tiempo con el Espíritu Santo basándote en sensaciones inmediatas. Júzgalo por el fruto que produces durante el día y a lo largo de las semanas. Déjame compartir algo que transformó la práctica devocional de miles de personas en la iglesia del pastor Cho. Él les enseñó a llevar un diario espiritual simple donde registraban brevemente después de sus 7 minutos cualquier impresión, pensamiento, versículo o palabra que sintieron durante ese tiempo. No necesitaba ser elaborado ni literario, solo unas líneas capturando lo que percibieron. Lo poderoso de esta práctica es que cuando revisas ese diario semanas o meses después, frecuentemente descubres que cosas que el Espíritu Santo te estaba mostrando y que parecían insignificantes en el momento resultaron ser preparación profética para situaciones que enfrentarías después.
Este diario se convierte en un registro tangible de cómo el Espíritu Santo te ha guiado, fortaleciendo tu confianza en su fidelidad y afinando tu capacidad de reconocer su voz. Ahora quiero abordar específicamente el tema de la oración en lenguas, porque fue una práctica central en la vida devocional del pastor John Guicho. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 4, Pablo escribe: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. La palabra griega traducida como edifica es oikodomio, que significa construir una casa, levantar una estructura. Cuando oras en lenguas, estás literalmente construyendo tu ser espiritual, fortificándote desde adentro. El pastor Cho frecuentemente incluía la oración en lenguas durante sus 7 minutos matutinos porque descubrió que le permitía conectarse con el Espíritu Santo a un nivel que superaba su entendimiento intelectual. Cuando oramos en nuestro idioma natural, estamos limitados por nuestro vocabulario y nuestra comprensión. Pero cuando oramos en lenguas, el Espíritu Santo está expresando a través de nosotros cosas que nuestra mente no podía articular. Para quienes han recibido este don, incorporar unos minutos de oración en lenguas durante tu tiempo con el Espíritu Santo puede ser profundamente transformador. No es algo que haces mecánicamente, es algo que fluye de un lugar de rendición donde permites que el Espíritu tome control de tu lengua, que es uno de los miembros más difíciles de someter según Santiago capítulo 3. Cuando leas al Espíritu Santo acceso a tu lengua en oración, estás demostrando un nivel de confianza y rendición que abre puertas para que Él trabaje en otras áreas de tu vida también. Y para quienes no han recibido este don o no se sienten cómodos con Él, no se preocupen. El Espíritu Santo tiene múltiples maneras de comunicarse y edificarte. Lo importante no es el método específico, sino la intención del corazón de buscar genuinamente su presencia. En los próximos minutos descubrirás algo que podría revolucionar completamente tu vida de oración. El pastor Cho enseñaba que hay una diferencia crucial entre orar sobre tus problemas y orar desde tu victoria en Cristo. La mayoría de las personas usan su tiempo de oración para presentarle a Dios una lista detallada de todo lo que está mal, todo lo que les falta, todo lo que les preocupa. Y mientras Dios ciertamente quiere que compartamos nuestras cargas con Él, si ese es el único enfoque de nuestra oración, estamos reforzando una mentalidad de escasez y problema en lugar de una mentalidad de abundancia y solución. Durante tus 7 minutos con el Espíritu Santo, en lugar de enfocarte primariamente en lo que está mal, enfócate en quién es Él y que ha provisto ya en Cristo. Declara verdades sobre su carácter, su fidelidad, su poder. Agradece por las provisiones que ya están disponibles, aunque no las hayas visto manifestarse físicamente todavía. Esta no es negación de la realidad. Es elección de cuál realidad gobernará tu perspectiva. La realidad temporal visible que cambia constantemente o la realidad eterna e invisible que es inmutable. Cuando pasas tus 7 minutos enfocándote en la grandeza del Espíritu Santo en lugar de la magnitud de tus problemas, sales de ese tiempo con una perspectiva completamente diferente. Tus problemas no han desaparecido, pero se han relativizado. Ya no parecen montañas insuperables, sino obstáculos temporales que serán removidos por aquel que vive en ti. Este cambio de perspectiva es en sí mismo un milagro que produce cambios prácticos en cómo enfrentas tu día. Déjame contarte sobre Marcos, un pastor de 62 años de Lima que había perdido completamente el gozo de su ministerio. Después de 40 años sirviendo fielmente, se sentía vacío, quemado, cuestionando si había desperdiciado su vida. Cada domingo subía al púlpito sintiéndose como un fraude, predicando verdades en las que creía intelectualmente, pero que no estaba experimentando emocionalmente. Un mentor le desafió a comprometerse con 7 minutos diarios con el Espíritu Santo durante 90 días, sin agenda ministerial, sin preparación de sermones, solo buscando renovación personal. Marcos aceptó el desafío más por desesperación que por entusiasmo.
Los primeros 30 días fueron áridos. Se sentaba en silencio sintiendo un vacío profundo, pero persistió por el compromiso que había hecho. En el día 40 y algo extraordinario comenzó a suceder. Durante su tiempo de silencio, el Espíritu Santo comenzó a traer a su memoria momentos de su ministerio donde vidas habían sido transformadas, familias restauradas, personas salvadas. No estaba forzando estos pensamientos. Llegaban espontáneamente como si el Espíritu Santo estuviera reproduciendo un álbum fotográfico espiritual de todos los frutos que Marcos no había notado porque estaba demasiado enfocado en sus fracasos y frustraciones. Las lágrimas comenzaron a fluir, lágrimas de gratitud, de renovación, de reconexión con su propósito. En el día 90 Marcos era un hombre transformado. Su ministerio no había cambiado externamente, pero internamente había sido completamente renovado. Hoy, 5 años después, él dice que esos 7 minutos diarios con el Espíritu Santo le salvaron no solo su ministerio, sino su salud mental y espiritual. Prepárate porque lo siguiente podría incomodarte inicialmente, pero tiene el potencial de liberarte profundamente. Una de las funciones más importantes del Espíritu Santo es convencerte de pecado. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, nota que el Espíritu Santo convence, no condena. Hay una diferencia enorme. La condenación viene del enemigo y te hunde en culpa paralizante y vergüenza. La convicción viene del Espíritu Santo y te lleva al arrepentimiento que produce libertad. Durante tus 7 minutos con el Espíritu Santo, habrá ocasiones donde Él te mostrará gentilmente áreas de tu vida que necesitan corrección, actitudes que necesitas cambiar, palabras que necesitas retractar, perdón que necesitas dar, hábitos que necesitas romper. Esto no debería asustarte sin aliviarte. Es evidencia de que el Espíritu Santo te ama demasiado como para dejarte estancada en patrones que te dañan. Cuando Él trae convicción, siempre viene acompañada de la gracia para cambiar. Nunca te señalará un problema sin darte simultáneamente el poder para resolverlo. La clave es responder a su convicción inmediatamente, no defenderla, ni racionalizarla, ni posponerla. Di, Espíritu Santo, tienes razón. Perdóname, capacítame para cambiar, y luego observa cómo Él comienza a trabajar en ti de maneras que tu propia fuerza de voluntad nunca podría lograr. Esta es la diferencia entre reforma externa y transformación interna. La reforma viene de esfuerzo humano y rara vez dura. La transformación viene del Espíritu Santo y cambia tu naturaleza misma. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, Pablo describe este proceso de transformación. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Aquí está el secreto. Cuando pasas tiempo en la presencia del Espíritu Santo, mirando hacia Él en lugar de hacia ti misma o tus problemas, Él te transforma gradualmente a la imagen de Cristo. No es instantáneo. Es un proceso de gloria en gloria, de un nivel de madurez a otro, pero es inevitable si te mantienes consistentemente en su presencia. No tienes que esforzarte por cambiar, simplemente tienes que exponerte regularmente a Él y el cambio sucederá orgánicamente como resultado de esa exposición. Quiero darte ahora 5 señales específicas de que estás realmente conectándote con el Espíritu Santo durante tus 7 minutos y no simplemente cumpliendo un ritual religioso. Primera señal. Experimentas paz que no puedes explicar racionalmente considerando tus circunstancias. Esta paz sobrenatural es uno de los frutos distintivos de la presencia del Espíritu Santo. Segunda señal. Comienzas a tener claridad sobre decisiones que antes te parecían confusas. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad y una de sus funciones primarias es guiarte a toda verdad, incluyendo la verdad sobre qué decisión tomar en situaciones específicas. Tercera señal, desarrollas una sensibilidad creciente al pecado.
Las cosas que antes podías hacer sin remordimiento ahora te causan incomodidad espiritual. Esta no es una señal de que te estás volviendo legalista, sino de que tu conciencia está siendo afinada por el Espíritu Santo. Cuarta señal. El fruto del Espíritu comienza a manifestarse más consistentemente en tu vida. Gálatas 5:22-23 lista estos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Observa si estos caracteres están creciendo en ti. Quinta señal, tienes una compasión creciente por otros, especialmente por los perdidos. El Espíritu Santo es misionero por naturaleza y cuando Él te llena, su corazón por las almas perdidas comienza a latir en ti. Necesitamos hablar sobre obstáculos comunes que impiden que las personas experimenten el poder de estos 7 minutos con el Espíritu Santo. El obstáculo más grande es la prisa. Muchas personas intentan comprimir su tiempo con el Espíritu Santo en el espacio entre apagar la alarma y salir corriendo de la casa. Técnicamente dedicaron 7 minutos, pero su mente estaba dividida entre 10 otras cosas que necesitaban hacer. La calidad del tiempo importa tanto como la cantidad. Es mejor dedicar 5 minutos completamente enfocados que 10 minutos con tu atención fragmentada. Encuentra un momento y un lugar donde puedas estar lo más libre posible de distracciones e interrupciones. El segundo obstáculo es la expectativa de experiencias dramáticas. Algunas personas abandonan esta práctica porque esperaban sentir electricidad espiritual, ver visiones, escuchar voces audibles y cuando nada dramático sucede, asumen que no funciona para ellas. Pero el Espíritu Santo frecuentemente trabaja de maneras sutiles que solo reconoces en retrospectiva como una brisa suave que no ves, pero que siente su efecto. Dale tiempo. Mantén la práctica no basándote en sensaciones inmediatas, sino en fe en su fidelidad. El tercer obstáculo es la culpa por días perdidos. Habrá días donde por cualquier razón no logres tener tus 7 minutos. No permitas que la culpa te paralice. El Espíritu Santo es paciente y misericordioso. Simplemente retoma la práctica al día siguiente sin condenarte. El cuarto obstáculo es la rigidez. Algunas personas se vuelven tan legalistas sobre el formato de sus 7 minutos que si no pueden hacerlo exactamente como planearon, no lo hacen en absoluto. Recuerda, la meta no es perfección en la práctica. La meta es conexión genuina con una persona divina. Si no puedes hacer 7 minutos, haz 3. Si no puedes hacerlo en la mañana, hazlo en la tarde. Si no puedes sentarte en silencio, ora mientras caminas. El Espíritu Santo es flexible y se encontrará contigo donde estés, como estés. Lo importante es la intención de tu corazón de buscarlo, no la perfección de tu método. El pastor John frecuentemente contaba cómo el Espíritu Santo lo guiaba en decisiones aparentemente pequeñas que resultaban tener consecuencias enormes. Una vez estaba planeando un viaje importante para su ministerio. Todo estaba organizado, los boletos comprados, el itinerario confirmado. Pero durante su tiempo matutino con el Espíritu Santo, el día antes del viaje sintió una inquietud profunda, una sensación clara de que no debía ir. No había razón lógica. Todo parecía perfecto, pero había aprendido a confiar en esos impulsos del Espíritu Santo más que en su propia lógica. Canceló el viaje causando confusión y cierta molestia en quienes habían organizado todo. 2 días después se enteró de que el evento al que iba a asistir había sido el escenario de un ataque terrorista. El Espíritu Santo lo había protegido de un peligro que él no podía haber anticipado con información natural. Esta historia no es para crear paranoia, sino para ilustrar que el Espíritu Santo ve lo que nosotros no vemos. Él existe fuera del tiempo, conoce el final desde el principio, percibe peligros y oportunidades que están más allá de nuestro alcance sensorial. Cuando cultivamos sensibilidad a su guía a través de comunión diaria, nos posicionamos para recibir advertencias que nos protegen y direcciones que nos posicionan para bendición. No siempre entendemos por qué Él nos impulsa a hacer algo o nos detiene de hacer otra cosa.
Pero si hemos aprendido a reconocer su voz durante nuestros tiempos de quietud matutina, podremos confiar en sus impulsos durante el día, incluso cuando no entendamos completamente el porqué. Quiero compartir contigo ahora una práctica poderosa que el pastor Cho enseñaba, la visualización guiada por el Espíritu Santo. Esto no tiene nada que ver con técnicas de la nueva era ni con visualización humanista donde intentamos crear nuestra realidad con nuestra imaginación. Es algo completamente diferente. Durante tus 7 minutos, después de aquietar tu mente y reconocer la presencia del Espíritu Santo, invítalo a mostrarte cosas. Puedes decir: Espíritu Santo, muéstrame cómo ves esta situación. Muéstrame el propósito que tienes en esto. Muéstrame cómo será cuando tu voluntad se cumpla. Luego, en silencio receptivo, observa qué imágenes, pensamientos o impresiones vienen a tu mente. El Espíritu Santo frecuentemente se comunica a través de imágenes mentales, símbolos, metáforas visuales. No estás fabricando estas imágenes con tu imaginación. Estás permitiendo que Él use tu imaginación santificada como pantalla donde proyectar revelaciones. Esta práctica requiere discernimiento porque no todo pensamiento o imagen que pasa por tu mente viene del Espíritu Santo. Algunas son solo tu propia imaginación. Algunas pueden ser distracciones del enemigo. Con el tiempo y la práctica aprenderás a distinguir entre tus propios pensamientos y lo que el Espíritu Santo te está mostrando. Las visiones del Espíritu Santo siempre se alinearán con la Escritura, siempre edificarán tu fe, siempre te acercarán más a Dios y a otros. Permíteme ser práctica sobre cómo implementar estos 7 minutos en tu rutina diaria de manera sostenible. La consistencia es más importante que la perfección. Es mejor 7 minutos diarios durante un año que una hora ocasional cuando te sientes especialmente espiritual. Elige un momento específico y un lugar específico. La especificidad crea hábito. Si decides que será todas las mañanas a las 6:30 en la silla junto a tu ventana, tu cuerpo y tu mente se condicionarán a ese ritual y será más fácil mantenerlo. Prepara toda la noche anterior tu Biblia abierta, un cuaderno para registrar impresiones, una taza de té o café si eso te ayuda a estar alerta. Elimina barreras que te darían excusas para no hacerlo. Comunícale a tu familia la importancia de este tiempo para que respeten esos 7 minutos sin interrupciones a menos que sea una emergencia real. No se trata de ser egoísta, se trata de priorizar lo que realmente importa. Cuando inviertes estos 7 minutos en conectarte con el Espíritu Santo, estas inversiones en tu capacidad de ser mejor esposa, mejor madre, mejor amiga, mejor empleada, mejor líder. Es como el principio de las máscaras de oxígeno en los aviones. Primero te pones la tuya, luego ayudas a otros. Cuando tu tanque espiritual está lleno, tienes mucho más para dar a quienes dependen de ti. Hay una promesa hermosa en Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra hebrea traducida como esperar no significa pasividad, significa expectativa activa, como un mesero que espera atentamente las necesidades de quien sirve. Cuando tú esperas en el Espíritu Santo durante tus 7 minutos matutinos, no estás perdiendo tiempo. Estás recargando tus fuerzas espirituales, emocionales, mentales y físicas. La promesa es que después de esperar en Él, tendrás capacidad de volar sobre circunstancias que antes te abrumaban, de correr hacia tus metas sin agotarte, de caminar a través de tu día sin fatigarte. Esta no es hipérbole poética, es realidad espiritual que produce efectos físicos. Cuando pasas tiempo en la presencia del Espíritu Santo, los niveles de cortisol en tu cuerpo disminuyen, tu presión arterial se estabiliza, tu sistema nervioso se calma. Científicamente se ha comprobado que prácticas contemplativas tienen beneficios mensurables para la salud, pero lo que la ciencia mide es solo la punta del iceberg. Lo que sucede espiritualmente es exponencialmente más poderoso que lo que sucede físicamente. Tu espíritu está siendo fortalecido,
tu alma está siendo sanada, tu mente está siendo renovada y estos cambios internos eventualmente se manifiestan en cambios externos en tu salud, tus relaciones, tus circunstancias. Quiero cerrar con una visión de lo que tu vida podría ser si te comprometes con esta práctica durante los próximos 90 días. No estoy hablando de perfección ni de que todos tus problemas desaparecerán. Estoy hablando de transformación gradual. Después de 90 días de buscar al Espíritu Santo consistentemente y durante 7 minutos cada día, serás una persona diferente. Tendrás más paz en medio del caos. Tendrás más sabiduría para decisiones complejas. Tendrás más discernimiento sobre personas y situaciones. Tendrás más poder para resistir tentaciones que antes te derrotaban. Tendrás más amor hacia personas que antes te irritaban. Tendrás más gozo incluso cuando las circunstancias no sean ideales. Y lo más hermoso es que estos cambios no serán resultado de tu esfuerzo desesperado por ser mejor. Serán el fruto natural de pasar tiempo en la presencia de aquel que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando estás cerca de alguien lo suficiente tiempo, comienzas a parecerte a esa persona. Adopta sus modales, su forma de hablar, su perspectiva. De la misma manera, cuando pasas tiempo consistente con el Espíritu Santo, inevitablemente comienzas a reflejar su carácter. No porque estés intentando imitar, sino porque su presencia te transforma orgánicamente. Voy a guiarte ahora en un compromiso de 90 días. Si esto resuena en tu espíritu, repite estas palabras en tu corazón. Espíritu Santo, hoy hago un compromiso sagrado contigo. Durante los próximos 90 días te buscaré intencionalmente cada día durante al menos 7 minutos. No por obligación religiosa, sino porque anhelo conocerte más profundamente. No porque me siento espiritualmente superior, sino porque reconozco mi necesidad desesperada de tu guía, tu poder, tu presencia. Te pido que durante estos 90 días me transformes de maneras que yo no podría transformarme a mí misma. Abre mis ojos espirituales, afina mis oídos a tu voz, sensibiliza mi corazón a tus impulsos. Capacítame para ser la persona que tú diseñaste que fuera. Y cuando las interrupciones vengan, cuando las excusas parezcan válidas, cuando la pereza me tiente, recuérdame este compromiso y dame la disciplina para honrarlo. Confío en que serás fiel incluso cuando yo sea débil. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, algo cambió en este momento. El Espíritu Santo reconoció tu compromiso y ya está comenzando a trabajar en ti. Los próximos 90 días serán transformadores de maneras que quizás no puedas imaginar. Ahora habrá días fáciles y días difíciles. Habrá mañanas donde sentirás su presencia poderosamente y mañanas donde parecerá que estás hablando al aire. Pero si mantienes tu compromiso independientemente de lo que sientas, al final de 90 días mirarás hacia atrás y verás una trayectoria clara de crecimiento, cambio o maduración. Y lo que comenzó como un compromiso de 90 días se habrá convertido en un estilo de vida que no quieras abandonar nunca. Y ahora, si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido el impulso del Espíritu Santo invitándote a esta jornada, compártelo con alguien más. Suscríbete a este canal porque continuaremos entregando enseñanza que nutre tu espíritu y fortalece tu fe. Deja un comentario contándome en qué momento del día planeas tener tus 7 minutos con el Espíritu Santo, porque tu decisión pública fortalecerá tu compromiso. Y dentro de 90 días, regresa y comparte tu testimonio de cómo el Espíritu Santo te ha transformado. Tu historia será inspiración para otros que están comenzando el mismo viaje. Recuerda esto, no estás sola en esta jornada. El Espíritu Santo mismo es tu compañero, tu guía, tu maestro, tu consolador. Él está más interesado en esta relación de lo que tú podías estarlo. Él te buscó primero. El inicio está conexión. Tu parte es simplemente responder a su invitación, presentarte consistentemente, abrirte receptivamente y Él se encargará del resto. 7 minutos cada día. Eso es todo lo que pide. Y a cambio te dará acceso a sabiduría infinita, poder ilimitado, amor incondicional, gozo inextinguible. Es el intercambio más desproporcionado en tu favor que jamás podrías hacer. Comienza mañana, no pospongas. Tu mejor vida te espera al otro lado de tu obediencia a este llamado. El Espíritu Santo ya está esperándote. Preséntate, Él hará el resto. Amén
y amén.